Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana y hoy vamos a entrar en el capítulo número 3 del libro profético de Daniel. El estudio de hoy podemos titularlo: Dios no nos dejará solos ni en los peores momentos. Dios no nos dejará solos ni en los peores momentos. Qué bueno es saber que Dios está a nuestro lado en cada paso que damos en la vida. Qué bueno es saber que nuestro Dios nunca abandona a sus hijos. La Biblia trae una maravillosa promesa y comienza entre signos de interrogación que dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Es una promesa que nos ayuda a vivir en esta vida confiados, que nos da seguridad, que trae consuelo, que trae esperanza al corazón humano. En medio de un mundo adverso, en medio de un mundo hostil, el creyente puede vivir con la confianza, con la seguridad de que nuestro Creador, nuestro Dios, está a nuestro lado. El Señor, para hablar acerca de su amor hacia su criatura, hacia sus hijos, para hablarnos a nosotros los seres humanos, que el Señor escoge el amor de una madre, para que nosotros como seres humanos podamos entender el gran amor de Dios por nosotros. Él lo compara con el amor de una madre, de esa madre que nunca se olvida de aquello que ha dado a luz. Y el Señor va al otro extremo y dice: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y ese es el sentir de lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Voy a invitarles a buscar Daniel capítulo número 3 y vamos a leer en primer lugar del versículo 1 hasta el versículo número 7. Dice así Daniel capítulo número 3, del versículo 1 hasta el versículo 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, podemos preguntarnos en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué el rey Nabucodonosor ha ordenado la construcción de esta gran imagen? ¿Por qué? Bueno, nosotros debemos recordar que en el capítulo número 2, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y se había perturbado. El rey estaba deseoso de saber lo que iba a ocurrir en el futuro, y el que revela las cosas, el que revela el futuro, Dios, le dio un sueño. Y Nabucodonosor se despertó al día siguiente con el deseo de conocer la interpretación del sueño. Y Nabucodonosor ordenó que todos los adivinos, magos, astrólogos, hechiceros de su reino viniesen ante él para que en primer lugar le declararan lo que él había soñado, algo que escapa por supuesto de la mentalidad humana, y también
después de haberle declarado lo que había soñado, debía de darle la interpretación. Por supuesto, ninguna de estas personas antes mencionadas pudo decirle al rey lo que él había soñado. Pero allí estaba Daniel, y Daniel y sus amigos se ponen a orar, y el Señor reveló a Daniel lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y tenemos que saber que el rey había soñado con una gran imagen, una imagen terrible, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro cocido. Y luego en su sueño Nabucodonosor vio como una piedra que no había sido cortada por mano humana venía y golpeaba la imagen y desmenuzaba el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro. Y luego Daniel pues le declaró al rey lo que él había soñado, y luego le dio la interpretación y le dijo que cada uno de esos metales significaban un reino, un imperio que iba a suceder al imperio babilónico. Y le dijo que la cabeza representaba a Nabucodonosor, el reino de Babilonia, un imperio poderoso en su época que llegó a dominar el mundo antiguo. Pero le dijo y le estaba declarando al rey que posteriormente se levantarían dos reinos, dos naciones que se unirían, así como la imagen tenía dos brazos, dos reinos se reunirían para formar un imperio y que iba a vencer al imperio babilónico. Y habla de los medos y los persas, que se unieron, hicieron una alianza y que conquistaron todo aquel imperio que pertenecía a Babilonia. Posteriormente, después de aproximadamente 200 años, se levantó el imperio griego, Alejandro Magno en la cabeza, y conquistó todo aquel imperio que pertenecía a los medos y a los persas. Conquistó todo aquel lugar, y después de la muerte de Alejandro Magno a los 30 años de edad, el imperio se dividió en cuatro entre los cuatro generales de Alejandro Magno. Luego el imperio fue debilitándose y Roma pues conquistó todo aquel imperio griego, que incluso el Señor Jesucristo nació bajo el imperio de Augusto César, bajo el imperio romano. Y la Biblia habla de esa imagen que representa cuatro reinos, como los pies eran mitad de hierro, mitad de barro, y habla de un reino que es futuro. Para nosotros hoy en día es futuro, que se levantarán 10 gobernantes, 10 reyes, y harán un imperio que dominará el mundo, y que ese imperio posteriormente será destruido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá a este mundo para poner su reino para siempre. Entonces esa es la visión que había tenido en la mente el rey Nabucodonosor. Y ahora Nabucodonosor, en su orgullo, le hizo pensar en ciertas modificaciones para esa imagen. En este capítulo vemos cómo él construye su propia versión de la imagen, pues la construye completamente de oro. Ahora Nabucodonosor construye una imagen de oro puro, pensando que podía alterar de esta manera su interpretación, pensando que su reino no sería jamás sustituido, reemplazado por un reino de menor calidad, y que ninguna piedra destruiría esa imagen. En cambio, a los pies de la imagen que Nabucodonosor había ordenado construir, habría una gran multitud de personas postradas y adorando. Eso sería más agradable para Nabucodonosor que el sueño original. La imagen se construyó de unos 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Un codo es la longitud aproximada que existe desde el dedo del centro hasta el codo, y que en esa época data de aproximadamente 45 centímetros. Es decir, que aquella imagen que Nabucodonosor ordenó construir debía de medir aproximadamente 28 metros de altura. La estatua sería de aproximadamente el tamaño de un edificio de 10 pisos, probablemente mayor si tenemos en cuenta la altura de su pedestal. Esta estatua sería visible, por supuesto, a muchos kilómetros de distancia. El rey proveyó de una buena música
atractiva al oído, para que las personas al sonido de esta música se postraran y adoraran esta imagen. Dice el versículo número 7, la parte B del versículo, donde comienza diciendo todos los pueblos. Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, que toda persona en su reino, y su reino dominaba el mundo entero, el mundo conocido de su época, toda persona se postró para adorar esta imagen. Sin embargo, podemos decir que con una pequeña excepción, hay 3 jóvenes que se rehúsan a adorar esa imagen, que ellos se rehúsan a pecar contra Dios. Vamos a seguir la historia en Daniel capítulo número 3 y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo número 18. Dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no han respetado ni adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos en este pasaje cómo 3 jóvenes se oponen a pecar contra Dios. Recordemos que Nabucodonosor era un rey absoluto. Es por eso que en esa visión es representado con el oro, el metal más precioso sobre la tierra, porque Nabucodonosor, lo que él decía, eso había que cumplirlo. Era un rey absoluto, él gobernaba absoluto. No fue así en el reino o en el imperio medo-persa, porque incluso había una ley de Media y de Persia que estaba por encima del rey. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 6 que nos habla acerca de Daniel, cuando Daniel, que había sido firmado un edicto por parte de Darío, que nadie podía orar a ningún otro dios fuera del rey Darío, y que la persona que cogiesen adorando a algún dios, orando, iba a ser echado en un foso de leones. Sin embargo, Daniel, cuando conoció el edicto, pues él siguió orando como lo solía hacer antes, y fue sorprendido en oración, y fue dado el aviso al rey, y el rey trató de darle para atrás, el rey trató de anular aquel edicto, pero no pudo. Aquellos 119 sátrapas se le acercaron y le dijeron: mira, sepas que es ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Sin embargo, no fue así en el reino, en el imperio de Nabucodonosor. Él reinó absolutamente. Lo que él decía había que cumplirlo. Estos 3 jóvenes nacieron, recordemos, en Jerusalén, y fueron deportados, fueron llevados cautivos a Babilonia.
trataron de formatear su mente, trataron de romper su identidad, le cambiaron el nombre, le pusieron a hablar otro idioma, otra cultura, otra comida, etcétera, etcétera. Trataron de formatear su mente, pero recordemos también que estos jóvenes han sido educados en la palabra de Dios. Ellos desde pequeños escuchaban las anécdotas de Dios, y muchos judíos desde pequeñitos, ellos sabían grandes porciones de las Escrituras de memoria. Recuerden ese mandamiento del Señor que está en Deuteronomio capítulo 6, del 4 en adelante, donde dice: oye, oh Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, estando en el camino, al levantarte, al acostarte, las escribirás en los postes de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que un israelita tenía el mandamiento del Señor de enseñar a sus hijos en la palabra de Dios. Y es por eso que la Biblia dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gabriel García Márquez, un escritor colombiano que falleció hace unos años en México, él dijo lo siguiente, él dijo: dadme un niño hasta la edad de 7 años y responderé por él por el resto de su vida. Es decir, que en la edad esa temprana es la buena edad para formar en nuestros hijos valores cristianos, para enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y estos jóvenes habían sido instruidos en la palabra de Dios, y ellos conocían el mandamiento del Señor. Vamos a verlo en Éxodo capítulo número 20. En Éxodo capítulo número 20, del versículo 4 al versículo 6, aparece uno de esos mandamientos que dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos jóvenes fueron sin lugar a dudas instruidos en la palabra de Dios, y ellos sabían que postrarse ante esa imagen que Nabucodonosor había construido es un pecado ante Dios, es una ofensa ante Dios, y ellos prefieren sufrir cualquier tipo de castigo humano antes que deshonrar a su Dios. Recuerden también la tentación de Jesús. Cuando Jesús está siendo tentado, lo dice Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, dice que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto se me ha dado, y al que quiera yo se lo doy, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros nos postramos ante algo, cuando nosotros adoramos algo, eso se está convirtiendo en un Dios para nosotros. Y solamente digno de adoración en este universo es Dios. Solamente Dios es digno de recibir adoración, honor y gloria. Ahora vamos a imaginarnos que estos 3 jóvenes se postran ante la imagen de Nabucodonosor. Hay 8 excusas que ellos pudieron poner para postrarse ante la imagen y evitar de esta manera la muerte. Por ejemplo, ellos pudieron decir: bueno, nosotros nos inclinamos, pero no estábamos adorándolo de corazón. Es una excusa. Ellos pudieron decir: no nos volveremos idólatras, lo hicimos solo una vez y luego le pedimos a Dios perdón. Es una excusa. Otra excusa puede ser: bueno, el rey tiene poder absoluto y había que obedecerlo, Dios nos entiende. Otra excusa que ellos pudieron poner fue: el rey nos dio un puesto
que tenemos, que es muy importante. Hay que ser agradecido. Ellos pudieron poner la siguiente excusa también: no estamos en nuestro país, por lo tanto Dios nos perdona por seguir las costumbres de este país. Ellos pudieron poner también la siguiente excusa: nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo, eso es mucho peor. Ellos pudieron también poner la siguiente excusa: bueno, nos estamos postrando ante la imagen, pero no le estamos haciendo daño a nadie. Ellos pudieron poner la última excusa que traigo. Ellos pudieron decir: si nos matan y unos paganos, unos inconversos ocupan nuestro puesto, ¿quién va a ayudar a nuestra gente en el destierro? Bueno, lo cierto es que ellos tuvieron muchas excusas para adorar a esa imagen. Sin embargo, ellos escogieron no hacerlo. El cristianismo, hermanos míos queridos, el cristianismo no es para cobardes. No lo busquen, pero la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entre todas estas cosas que se menciona también a los cobardes. Entonces el cristianismo no es para cobardes. Aquella persona que teme mucho a los hombres, teme poco a Dios. Aquella persona que teme mucho a los hombres, teme poco a Dios. Vemos en esta actitud de estos tres jóvenes, notamos dos actitudes sobresalientes. En primer lugar, conocimiento y confianza en el poder y en la persona de Dios. Estamos viendo por medio de esta actitud que ellos deciden no postrarse ante la imagen que Nabucodonosor había ordenado. Ellos están demostrando conocimiento y confianza. Confianza y conocimiento en la persona y en el poder de Dios. Porque dice Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo número 3, versículo 17, dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, que ellos conocen de la persona de Dios, saben que Dios puede librar a una persona de un horno ardiendo, saben que para Dios no hay nada imposible, que Dios creó el universo, que Él controla el universo, que Él quita reyes, que Él pone reyes, que Él es Dios, que Él está por encima de todo, que Él es soberano, que los cielos de los cielos no le pueden contener, que Dios creó el universo con el poder de su palabra, y también la confianza en las promesas de Dios, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice esa promesa, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y estos jóvenes están demostrando con esta actitud que tienen un conocimiento en la persona de Dios y que tienen confianza en la persona de Dios, pero también un profundo convencimiento de que hay que hacer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios fuera no librarlos. No es siempre la voluntad de Dios librarnos de una enfermedad, librarnos de la muerte, librarnos del peligro. En el versículo 18, Daniel 3:18 dice: y si no, o sea, si Dios no nos libra del horno ardiendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban convencidos de que tenían que adorar a Dios en primer lugar, servir a Dios, obedecer a Dios en primer lugar antes que a los gobernantes. Hermanos, no siempre es la voluntad de Dios. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Hoy en día sabemos el final de la historia, pero ellos no sabían qué iba a suceder con sus vidas. No siempre es la voluntad de Dios librarnos de las pruebas que estamos atravesando.
Por ejemplo, si buscamos en la vida del apóstol Pablo y vemos lo que él escribió en 2 Corintios, capítulo número 12, en 2 Corintios, capítulo número 12, los versículos 7 al 9, 2 Corintios, capítulo número 12, los versículos 7 al 9, dice así, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, Pablo oró 3 veces, Pablo rogó a Dios que obrara en su aguijón, en su debilidad, y Dios le respondió, porque Él siempre responde a nuestras oraciones. Lo que no siempre dice sí, Dios responde sí, no, espera. No es cierto lo que nos enseñan por ahí: pídele a Dios esto y Él te lo da, decláralo, confiésalo, etcétera, etcétera. Pablo oró con fe y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora estos 3 jóvenes tienen que enfrentar el horno ardiendo. Así que, hermanos, debemos escoger en todo momento en nuestra vida obedecer a Dios, aunque en ello haya el peligro de nuestra vida, aunque esté en juego nuestra propia vida. En hacer la voluntad de Dios está la bendición y está la felicidad que tanto anhelamos. Está ahí, en hacer la voluntad de Dios. Sufrir el horno del mundo evitará sufrir el horno de Dios. Sufrir el horno del mundo evitará sufrir el horno de Dios. Vamos a ver qué dice Dios en Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis, capítulo número 14, versículo 9 al versículo 11, habla de un evento futuro, habla de un dictador mundial que existirá en el futuro, y que Nabucodonosor es un tipo. Nabucodonosor es una figura, es un tipo de este último dictador mundial que existirá, que es el anticristo. Y ahora dice así la Biblia en Apocalipsis capítulo número 14, versículo 9 al versículo número 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Son personas que en el futuro adorarán al anticristo, adorarán una imagen que él va a construir. Recuerden que estamos hablando de Daniel capítulo número 3, donde el rey Nabucodonosor ha ordenado la construcción de una gran imagen, y que toda persona debe de postrarse ante esa imagen, y el que no lo haga iba a sufrir el castigo de ser echado en un horno de fuego. Vamos a seguir la historia y vamos a ver qué sucede. Y vamos a leer Daniel capítulo número 3, versículo 19 hasta el versículo 23. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí vemos que ellos son echados en el horno de fuego. Un trato malo para gente buena. Qué mundo tan hostil el que vivimos. Tres jóvenes en la flor de su juventud, por el simple hecho de que se han negado a adorar una imagen, tienen que enfrentar este severo castigo. Son echados en un horno ardiendo. Aquellos que quieren agradar a Dios deben saber que muchas veces, por ser fiel a Dios, tendrán que sufrir maltrato de aquellos que rechazan a Dios. Jesús lo predijo en Mateo capítulo 24, hablando de las señales del fin. En Mateo capítulo 24, hablando de las señales del fin, en el versículo 9, Jesús habla con respecto a esto y dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús lo dijo. Y eso a través de la historia se ha visto. Y muchos creyentes han tenido que sufrir maltrato, tortura y muerte por agradar a Dios, por ser fieles a Dios. Es por eso que, repito, el cristianismo no es para cobardes. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, vivimos en un mundo donde aparentemente gobierna Satanás. Vamos a seguir la historia y vamos a ver qué sucede. Versículos 24 y 25. Daniel capítulo número 3, los versículos 24 y 25 dicen así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, Dios no abandona a sus hijos, ni aún en los peores momentos de la vida. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca dijo: mira, sígueme, cree en mí, y nunca tendrás que atravesar momentos de dolor, momentos de tristeza. La vida te va a sonreír. Jesús nunca dijo eso. Pero sí prometió una cosa. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la confianza del creyente. Ese es el consuelo, la esperanza, la seguridad que tenemos. Que en medio de este mundo, en medio de cualquier dificultad de la vida, nuestro Dios está a nuestro lado. Él está con nosotros. La Biblia dice que Jesús enseñó en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está con nosotros, y eso es lo que nos da aliento para enfrentar las adversidades de la vida. El salmista escribía en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza del creyente. Jesús nunca dijo: sígueme y nunca vas a atravesar dificultades en la vida. No. La Biblia también dice en el Salmo 34, versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios. Él nunca nos abandona, ni aún en los peores momentos de la vida. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos enseña que en Cristo somos más
que vencedores. Hay una promesa que también podemos hacer la nuestra en Isaías 41:10, y miren qué bonito. Isaías capítulo número 41, versículo 10. Lo dice el Señor para la nación de Israel, pero sacamos principios de esta promesa para nuestra vida. Dice Isaías capítulo número 41, versículo número 10. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Los 365 días y cuarto del año, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta cuántos motivos tenemos para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, pese a las adversidades de la vida? Dios está con nosotros. Dice el versículo 22, volviendo a Daniel capítulo número 3, miren la diferencia de aquella persona que vive de espaldas a Dios. Miren la diferencia de aquellos que se postran ante las imágenes de este mundo y le dan la espalda a Dios. Dice Daniel capítulo 3, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos que cogieron su suerte para obedecer al hombre e ir de espaldas a Dios, ellos murieron. Y aquellos que obedecieron a Dios salvaron su vida. Así es Dios. Dice los versículos del 26 y 27. Dice así, Daniel 3, versículos 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Miren cómo le llama, siervos del Dios Altísimo. Y Dios ahí con mayúscula, la palabra Altísimo con mayúscula. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor habló en el versículo número 15, en el final del versículo 15, que hace esta pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa palabra Dios está con minúscula, porque para su mente humana pues son ídolos, se refiere a ídolos. Ningún ídolo puede salvar, porque tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no andan, como dice el Salmo 115. Pero hay un Dios verdadero que creó el universo. Y ahora el rey les llama y les dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es nuestro Dios. El fuego, el único daño que hizo, lo único que consumió el fuego fue aquella cuerda que le había atado sus manos. Eso fue lo único que pudo consumir el fuego. Y ahora el rey Nabucodonosor dice: siervos del Dios Altísimo, hermanos míos queridos, en los momentos duros es donde de verdad sale quiénes somos. En los momentos duros es donde de verdad se sabe quiénes somos nosotros, de qué material estamos hechos, cómo es nuestra fe. Dice la Biblia, y vamos a buscarlo en Proverbios capítulo 17, versículo 3. Proverbios capítulo número 17, versículo 3, dice lo siguiente. Dice así, Proverbios 17, versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hermanos, las personas que trabajan con estos metales preciosos, pues muchas veces ellos purifican el oro, purifican la plata por medio del fuego. Por medio del fuego sacan las impurezas
refinan el oro, refinan la plata, y cada uno de nosotros va a ser probado por el Señor. Nuestra fe va a ser probada ahí por medio de los hornos de este mundo, por medio de las adversidades de este mundo. Es donde Dios está trabajando con nuestra fe, es donde Dios está moldeando nuestro carácter, es donde Dios está trabajando, es donde Dios nos está haciendo a nosotros cada día más semejantes a Jesucristo. Pero tenemos que pasar por los hornos del mundo, por los hornos de la vida, por las adversidades, por las dificultades de la vida, porque Dios está trabajando, pero Él ha prometido que en medio del horno Él va a estar con nosotros. Miren lo que dice Isaías, capítulo número 43, versículo 2, dice así: dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una promesa. Si lo dijese un hombre, un ser humano, podíamos dudar, pero si Dios lo dice, Él no miente. Él tiene todo el poder para cumplir su palabra, y Él ha dicho que cuidará de nosotros. El fuego refina el metal. Las pruebas de la vida hacen de mayor calidad nuestra fe. La Biblia dice, y es una experiencia del apóstol Pedro, en la primera carta que lleva su nombre, el apóstol Pedro escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo lo siguiente. Dice así, primera de Pedro, capítulo número 1, los versículos del 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 6 al versículo 9. Miren lo que nos dice este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre que caminó con el Señor. Dice así, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, o de vuestras almas. Hermanos, así como el oro se prueba con fuego, nuestra fe va a ser probada. Tendremos que atravesar en este mundo diversas pruebas, como dice este pasaje. Vamos a ver el final de la historia, y vamos a leer Daniel capítulo número 3, los versículos del 28 al versículo 30, y dice así: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Hermanos míos queridos, nuestro andar con el Señor convencerá a otros de que verdaderamente hay un Dios. Nuestra actitud a la hora de enfrentar la vida, de enfrentar las adversidades, los hornos de fuego de la vida, será un testimonio vivo al mundo de que verdaderamente hay un Dios que gobierna, hay un Dios que creó el universo, que Él lo gobierna, que Él suple para sus necesidades y es nuestro Dios. Bueno, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aplicación podemos buscar para nuestra vida de hoy en día? Que nosotros vivimos casi 2500 años
después de este hecho? Bueno, el mundo actual nos dice, adáptate a la moda, sé igual a los demás, vístete como nosotros, habla como nosotros, ve a los lugares que frecuentamos nosotros, diviértete como nosotros, en los negocios tú tienes que ser como nosotros, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice en su palabra, sé diferente, marca la diferencia, guíate por mi palabra, distínguete, sé transformado. Y hoy vamos a ver 4 cosas que Dios quiere que hagamos, entre las muchas más, 4 cosas. Voy a invitarles a buscar primero a los Corintios, capítulo número 16. Primero a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 13. Dice así, primero a los Corintios, capítulo número 16, versículo 13. 4 cosas para que nosotros hagamos. Dice así el Señor. Dice ahora, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La vida cristiana es una vida para vivirla a plenitud. Es una vida que exige de cada uno de nosotros que no estemos de brazos cruzados, que no estemos dormidos. Dice, velad, con los ojos del alma abiertos, velad. Y dice en segundo lugar, estad firmes en la fe. No nos dejemos mover de nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios, porque el mundo está tratando de movernos de nuestros principios, de romper nuestra identidad como hijos de Dios en las cosas que nos ofrece este mundo. El mundo quiere que nosotros nos postremos ante las imágenes, en sentido figurado estoy hablando, ante las imágenes que ellos adoran. El mundo quiere que nosotros vayamos en pos de eso, pero la Biblia dice, estad firmes en la fe. Nuestro modelo a seguir y nuestra primera obediencia la debemos al Señor. Y dice después, portaos varonilmente. Así como un soldado, un guerrero, un hombre está parado ahí en un lugar inamovible. Así que hombres y mujeres que seguimos al Señor, nos portemos de esa manera, sin dejarnos mover de nuestros principios como creyentes. Y después dice, esforzados. La vida cristiana es para valientes. Esforzados. Esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra de Dios, le dijo Dios a Josué. Estos 3 jóvenes estuvieron en el horno de fuego y Dios se hizo presente con ellos. Esto es tanto el precio del no conformismo como también la gran recompensa. El precio que tenemos que pagar nosotros los creyentes en este mundo por no seguir las corrientes de este mundo, por ir a favor de los principios de Dios, pues el precio que tendremos que pagar es muchas veces tener que pasar por el horno ardiente. Ese es el precio, pero a la vez es la recompensa, porque allí el Señor va a estar con nosotros. En medio del horno de fuego, Dios está con nosotros. La Biblia dice en 2 a Timoteo, capítulo 4, 2 a Timoteo, capítulo número 4, versículo 17, y está hablando el apóstol Pablo, y está compartiendo algo de su testimonio, de su vida personal. Y miren lo que dice 2 a Timoteo, capítulo número 4, versículo 17. Dice así: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No sabemos, tendríamos que leer todo el pasaje para saber a qué se está refiriendo Pablo, pero él lo compara como estar en la boca del león, en una situación difícil, como nosotros muchas veces usamos entre la espada y la pared, pero dice que el Señor estuvo a su lado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, y esa es la confianza que tenemos, la seguridad. No tenemos que adorar las cosas de este mundo.
La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí la palabra mundo significa las cosas que ofrece el mundo que van contra los principios como creyentes. No tenemos que amar esas cosas. Tenemos que decir no. Como ellos dijeron al rey, no, no adoraremos esa imagen. No nos postraremos ante esa imagen. No es necesario que te respondamos. Nuestro Dios puede librarnos del horno ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no adoraremos a tus dioses. Hermanos, el que cuidó a estos judíos en Babilonia del horno de fuego, Él vive. Él vive. Es nuestro Dios y ha prometido cuidarnos. Ha prometido estar con nosotros aún en los peores momentos de nuestra vida.